Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, profe. Hola, Buenos hola, días. ¿cómo están? Bueno, ¿qué fue lo que empezamos a ver en la clase pasada? Los principios de Trinket. Muy bien. Empezamos a trabajar con Trinket. Y Trinket lo usamos no solo ver como que estamos trabajando Trinket, sino que también estamos viendo Trinket porque es una forma de implementar, de poder nosotros escribir algoritmos, ¿sí? Porque recuerden que digamos que lo fundamental, el objetivo de esta primera parte es aprender esos conceptos relacionados con cuando comenzamos a programar, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver aspectos que vamos a necesitar cuando empecemos, cuando ya estemos, digamos que programando, como fueron el caso de las variables que vimos en la clase pasada. ¿Qué es una variable? ¿Quién recuerda qué era una variable? Donde uno almacena datos, ¿o no? Muy bien, muy bien. Es un lugar de almacenamiento donde nosotros vamos a guardar determinados valores. Recuerden siempre que una variable me va a guardar un único valor y que su valor va a cambiar si se le actualiza, si se le cambia su valor, se va a, a cambiar ese dato y va a perder lo nuevo que lo que tenía lo va a perder. ¿Sí? Entonces, además, les escribí en esta PPT para que les quede ya de resumen qué era una variable, lo que habíamos visto, cómo lo habíamos visto en la clase pasada y cómo se implementa en Trinket, ¿sí? Cómo es que nosotros creamos una variable con el nombre set, le ponemos el nombre y le damos un valor a esa variable cuando le agregamos, cuando digamos que le encajamos el otro bloquecito con el valor, que puede ser un valor de texto o puede ser un valor numérico o puede ser un valor de verdadero y falso. Y si nosotros queremos en una variable crear, por ejemplo, una cadena de caracteres más larga, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar este bloque verde que tenemos aquí, donde le agregamos, ya sean dos textos, le agregamos una variable de un texto, le podemos agregar dos variables. ¿Sí? Le subí a aula, antes de que se me pase, le subí a aula también, ya estamos en la unidad 2, yo les estoy poniendo en la unidad 2 toda la documentación, un manual de Trinket, ¿sí? Con algunos de los bloquecitos fundamentales y la explicación de cada uno de esos bloquecitos para que la puedan ir utilizando. Entonces aquí además cómo está la entrada de datos, cómo hacemos la entrada de datos en Trinket y cómo nosotros escribimos esa salida. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de qué era un algoritmo y en el algoritmo uno de los aspectos, de los componentes principales dentro de ese algoritmo eran los valores de entrada y los valores de salida. Entonces es importante saber además de esos valores, saber cómo escribirlo en Trinket. Y entonces nosotros lo vamos a pedirle al usuario, siempre que tengamos que pedirle al usuario alguna información, vamos a utilizar este bloque verde de aquí. Y siempre, si ustedes se fijan, el bloquecito, como yo siempre les digo, es un rompecabezas. Este bloquecito no puede ir solo. Ese bloquecito hay que ponérselo a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues como estaba diciendo Cristóbal, hay que guardarlo en un lugar que me permita a mí almacenar valores. ¿Y quién es esa? La variable. Entonces, por eso es que siempre que yo le pida datos a mi usuario, el usuario se debe crear una variable para que guarde ese valor que me va a escribir el usuario, ¿sí? Y si yo necesito escribir más de una cosa, crear más de un valor, pues utilizamos este otro bloque, fíjense que es un bloque intermedio, que me va a permitir a mí escribir más de una cosa. Aquí yo lo uso este otro bloque que me permite agregar más de un componente. Y si yo necesito agregar más, pues voy agregando aquí. Eso es, van armando ustedes su propio rompecabezas. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿van entendiendo todo? Esto Sí, es profe. Sí, solo profe. un recuento de la clase pasada, ¿sí? Y para la salida de datos, de momento,
vamos a utilizar el bloque print, ¿sí? De momento, porque vamos a ver en otro momento que vamos a tener otras cosas también. Entonces, llegamos a una parte de los algoritmos que necesitamos nosotros agregarle un poquito más de complejidad. ¿Y qué le digo un poquito más de complejidad? Porque ya no vamos a hacer algoritmos que sean, que cada línea de código, por decirlo así, haga una cosa sin tomar una decisión. Nosotros en ocasiones necesitamos saber, por ejemplo, como ven en pantalla, si un número es par o no, y si es par, debe responderme algo el algoritmo, y si no es par, debe responderme otra cosa. Por tanto, vemos cómo ahí ya tenemos dos cosas. Esto que yo les estoy explicando, ¿a qué función del Excel les recuerda? Sí. Muy bien, la función sí, donde nosotros teníamos, ¿les recuerda? Y de paso repasamos, la función sí tenía una condición, ¿cierto? Tenía un valor verdadero, y tenía un valor falso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si la condición era verdadera, si la condición esta de aquí se cumple, ¿ya? Si se cumple, vamos al valor verdadero, y si no se cumplía, íbamos al valor falso. Ahí teníamos una decisión, o para un lado o para el otro. Y eso mismo nosotros ahora lo vamos a programar. Y están los algoritmos, y también son algoritmos de estructuras condicionales, donde nosotros vamos a tener un if y un else. Solo que ahora vamos a verlo quizás en inglés, pero es básicamente lo mismo. Vamos a tener una condición y vamos a tener un resultado verdadero y vamos a tener un resultado falso. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Como les estaba diciendo, si se cumple la condición, muy importante, si la condición es verdadera, vamos a hacer algo, si no, vamos a hacer otra cosa. Y para ver si entendimos esto de los verdadero y falso, vamos a jugar un poquito. Les voy a escribir en el chat la URL, ¿ya? Y les comparto pantalla al tiro. Que no encuentro. Para ver si nosotros entendimos entonces qué es esto del verdadero y el falso. Aquí tenemos a nuestro gatito que quiere comer churrasco. Él solo no. La otra gatita de aquí también quiere comer churrasco. ¿Ya? ¿Y qué? No, Tomás, Trinket no entra en el certamen, en este certamen. ¿Ya? El certamen es hasta lo que vimos en la clase pasada de Excel propiamente. Trinket es para el próximo certamen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ya conocemos a Duba, ya es amiguita de nuestra, y quiere comer su churrasco. Pero fíjense lo que dice aquí, puede haber varios escenarios. ¿Qué significa? Que le puede aparecer el churrasco aquí, le puede aparecer en la última posición, o le puede aparecer en ambas, ¿ya? O puede no aparecer. Entonces, en ese caso, ¿qué ustedes creen que deba hacer? Teniendo en cuenta estos elementos que tenemos aquí. ¿Cómo nosotros lograríamos que Duba coma su churrasco? Ocupando el sí. Ocupando un sí. ¿Y cómo nos quedaría? Sería el sí y ¿Quién? poner, si hay un churrasco acá, abajo de la instrucción de comer churrasco. Le pongo, le pongo aquí, ajá, y abajo comer churrasco. ¿Y solamente eso? O sea, hay que se mueva para la derecha también. Ya. Movemos para la derecha, ¿adentro del if o afuera? Fuera. Lo ponemos afuera. ¿Ya? ¿O nos falta algo más? ¿Probamos?
Yo creo que sí. ¿Probamos? Ya. Vamos a probar. ¿Qué pasó? Faltó otro ciclo igual de mover a la derecha y un sí. Muy bien, faltó otras instrucciones para nosotros mover a la derecha y utilizar además otro condicional. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso, tenemos tenemos dos pasos, dos lugares, dos posibles lugares donde Dúa puede comerse el churrasco. Entonces revisemos y vamos a ejecutar Profe, pero nuevamente. ese acaba de aparecer. O sea, Sí, no estaba al principio. no, porque aquí este ya es distinto al que vimos antes, a los que veíamos antes. Y aquí, fíjense como nos dice, hay varios escenarios. ¿Qué significa? Que hay varios escenarios que les puede aparecer en uno, en los dos o en ninguno de los dos les puede aparecer el Ah, churrasco. ¿Ya? Existe la posibilidad de que les aparezca en ambos. Miren aquí cómo le aparece únicamente en la última posición. Ejecutamos, por eso le dice, en este hay que jugarlo varias veces para entender. Vamos a ver de nuevo. En este vuelve a aparecerles en la última posición. No sé si les aparece o no les aparece en ninguna. En este les vuelve a aparecer. Pero así les aparece en diferentes posiciones y entonces nosotros tenemos que lograr que aparezca, que él se come el churrasco, aparezca en una, aparezca en dos o aparezca en ninguna. ¿Entiende? Entonces, ¿qué fue lo que vimos nosotros aquí? vale. ¿Qué fue lo que vimos nosotros aquí? Cómo utilizamos un sí, cómo nosotros verificamos ese sí, una condición, y si se cumple, entonces hacemos determinada acción. Si no se cumple, en este caso, no hicimos nada. Vamos a ver otro caso. El otro no se lo pasé. Ah, sí, sí se lo pasé. Se los pasé por el chat. Vamos a ver otro caso. Aquí también pueden haber varios escenarios. ¿Y cuál es el escenario? Que Toti quiere pintar, pero antes de pintar tiene un charquito, tiene un charco de agua que debe eh, esquivarlo, ¿ya? Que debe cruzarlo. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? ¿Quién me ayuda a que no se moje las patitas y pueda dibujar? Saltar a la derecha. Es que hay charcos o no hay charcos, eso es condicional, ¿no? Habría Sí, que poner un sí para ver si hay un charco. ya. Hay charco, ya. Y ahora, Saltar a la Saltar. derecha. Saltar a la derecha. saltar a la derecha, saltar a la derecha. ¿Qué más? Y después Saltar empezar a dibujar. arriba y a la izquierda. O da un brinco de una sola vez. Esa es la cosa. Ya, da un solo brinco. El charquito con un brinco ya lo puede ya esquivar. Ah, ok. Ya, si pensemos que está el charquito, pensemos el peor caso en que está el charquito, cruzó el charquito, ya está en el cuadrado y ahora ¿qué debe hacer? Mover a la derecha dibujando. Mover a la derecha ¿Y dibujando. por qué salta a la derecha y no Y hacia arriba? ya, vamos a probarlo y después probamos para arriba. Vamos a Ya. probar una y el otro. Ahora, el mover a la derecha dibujando, ¿va dentro del sí o va afuera? Fuera. Fuera. Ya. Mover a la derecha dibujando y ahora Mover abajo dibujando. mover abajo dibujando. Ahora A la tenemos que ir izquierda. para la izquierda y ahora tenemos que ir para arriba, ¿no? Entonces vamos a probar qué pasa. En este caso no hubo charquito. Vamos a ejecutar nuevamente porque es aleatorio. ¿Ya? Es aleatorio. Vamos a ver. No le sale el charquito. Vamos, tenemos que probar a ver que le saque el charco. Y ahora no quiere salir el charquito. Y no quiere salir el charco. Díganme algo.
Coti, hay charquito, ahora sí. ¿Ya? ¿Vieron cómo salta? Y si no hay charquito, no salta. Vamos a ver y vamos a poner saltar a la derecha y vamos a poner saltar arriba. Ponemos saltar arriba y vamos a ver si ahora sale charquito. Sí, no salió. Vamos a ver nuevamente. ¡Ah! Nunca lo había visto un 15. Está muy cómico como se hunde. Entonces, ¿por qué no podemos usar el saltar arriba? Porque cuando saltamos no nos desplazamos hacia adelante. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta esos elementos. ¿Sí? En el computador, más allá de que el saltar a la derecha, tiene que saltar arriba, pero es un saltar con desplazamiento. ¿Ahí entendiste, Ani? Era como un plano cartesiano. Ya. Sí, ¿Entiendes? ahí Entonces, sí lo vi. entonces es importante y ustedes probar también. A veces probando y viendo nosotros también llegamos a soluciones. Entonces, ¿entendieron la dinámica del sí? Sí, se entiende. ¿Ya? Profe. Entonces, como nosotros vemos el sí en el trinket, aquí igual les dejo otros desafíos que después pueden, incluso hay muchos más que ustedes pueden también practicar siempre que quieran. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para el sí? Para crear esas condiciones. Como mismo nosotros vimos en Excel, se recuerdan que en Excel utilizábamos las comparaciones aritméticas, nosotros también las utilizábamos en Excel con el signo de igualdad, solo que en el sí cuando era igual a true no lo usábamos, pero lo pueden usar. Utilizábamos el distinto, en mayor, en menor, en mayor igual y en menor igual. Eso los vamos a seguir usando aquí y además vamos a utilizar el AND y el OR. Y van a funcionar igual que aquella tablita de verdad que yo les dibujé en su momento en el Excel. Aquí va a funcionar igual. ¿Qué les quiero decir? Que para que sea verdadero un condicional, todas las condiciones que yo ponga unidas por un AND deben ser verdaderas y cuando yo las ponga todas mis condiciones unidas con un OR, va a ser verdadera cuando al menos una sea verdadera. Aquí va a funcionar de igual forma y es importante tenerlo presente. En Trinket, ¿cómo lo vemos? Pues fíjense aquí a la izquierda donde tenemos todas las opciones, vamos a tener las lógicas y vamos a sacar este bloquecito que tenemos aquí. Ahora vamos a ir a Trinket, pero para que les quede aquí, este bloquecito donde va a tener para nosotros crear ese condicional, el if, aquí le ponemos la condición y aquí le ponemos lo que vamos a hacer. Aquí en esta condición es hay charco y aquí dentro le ponemos saltar a la derecha, ¿ya? Esto es lo mismo que aquello, pero vamos a ir armándolo también por pedacitos. Si nosotros queremos utilizar un else, como lo utilizamos en el sí del else, que nosotros poníamos sí y no, resultado verdadero y resultado falso, vamos a decir que ahora aquí, ese resultado verdadero, vamos a escribir, ese resultado verdadero del Excel va a ser la parte del sí, por ejemplo, va a ser el sí, y ese resultado falso, el Excel, estamos en el Excel, vamos a hacer una similitud con el Excel, ¿ya? Y ese resultado falso aquí ahora va a ser el else, ¿ya? El else va a ser ese resultado falso. ¿Y cómo nosotros ponemos ese resultado falso? Pues vamos a esta ruedita dentada que hay aquí y fíjense cómo yo puedo ir armando todas mis condiciones. Recuerden que nosotros teníamos en el sí, podíamos hacer sí anidado, aquí lo podemos hacer también. Nosotros vamos agregando estos bloquecitos que tenemos aquí a la izquierda, lo vamos agregando y nos va quedando algo como esto. Si se fijan, aquí hay algo que es diferente, pero no tan diferente. Donde tenemos el if. ¿Qué significa ese el if? Era aquel sí anidado cuando nos daba nuestro resultado falso, pero que nosotros utilizábamos otro sí. ¿Ya? Como nos quedaba más o menos en
teníamos el sí, teníamos la condición, teníamos el resultado verdadero, y recuerden que poníamos otro sí, ¿ya? Ese sí lo poníamos en el resultado falso, y aquí que nosotros hacíamos, nuevamente teníamos otra condición, ¿cierto? Teníamos otro resultado verdadero y teníamos un resultado falso. Pues eso mismo, ¿cómo nosotros lo vamos a lograr? Con este el if, donde nosotros vamos a poner otra condición. Cuando único no ponemos condiciones, en el else. Y ahora aquí, en el resultado falso, cuando nosotros lo queríamos también poner sin ninguna condición. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos al Trinket y vamos a hacer un ejemplo entre ustedes y yo. ¿Cuál es el primer ejemplo que tenemos acá? Nos está diciendo que el ejercicio que pide al usuario que ingrese la palabra cuadrado y el programa dibuja un cuadrado relleno de un color, y si no, me ingrese un error, ¿ya? Es decir, que mi programa únicamente va a dibujar cuadrado, pero cuando el usuario ingrese la palabra cuadrado. Nos vamos al Trinket. Profe, Sí, bueno, cuando vuelva al PowerPoint, ¿podría compartir la diapositiva 10? ya. ¿Ahora o después? Perfecto. No, cuando vuelva. Ya, ya. Entonces, ya estamos en el Trinket. Aquí estamos. Recuerden cómo nosotros creamos un nuevo Trinket. Venimos aquí, New Trinket. Vamos a los bloques, Blocks, y creamos un nuevo Trinket. Antes que nada, muchachos, le ponen un nombre. Recuerden siempre hacerlo con un usuario de ustedes. Fíjense aquí, miren, yo tengo el usuario aquí creado. Le ponemos un nombre, ejercicio 1, clase 12 de mayo, ¿ya? 12 del 05. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos a guardarlo. Si se me cae internet, si pasa cualquier cosa, ya yo tengo lo que yo haya creado, no lo pierdo. A diferencia de que si ustedes lo hacen sin tener un usuario logueado y sin guardarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que me pide mi ejercicio? Voy a compartirles la mitad de la pantalla completa. Y para que no perdamos el ejercicio. ¿Ya? Aquí. ¿Qué nos está diciendo por aquí? Pídale al usuario, ingrese la palabra cuadrada y el cuadrado y después dibuje. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Profe, crear una variable, no. Muy Tienes que bien. poner un sí o no. Muy bien. Ambos comentarios están correctos. Tenemos que crear una variable. ¿Okay? Vamos a ponerle, le podemos poner figura, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y esta variable para qué es? Recuerden que la variable es para almacenar un valor. ¿Y qué valor nosotros necesitamos almacenar en este momento? El cuadrado. Muy bien, nosotros necesitamos almacenar la palabra cuadrado o la palabra que nos introduzca a ese usuario. Entonces, lo primero que nosotros, miren, ya tenemos aquí la figura de la variable. Vamos a crear esa variable, a inicializar esa variable, mírenla aquí, y le vamos a pedir al usuario que ingrese un mensaje. Nos vamos aquí a texto y vamos a la opción de, por ejemplo, podemos usar cualquiera de estos dos. Si usamos este, que creo que no lo habíamos usado en la clase pasada, se fijan que necesitamos todavía otro bloquecito. Venimos aquí mismo a texto y utilizamos el bloquecito este de aquí y llamamos el texto. ¿Ya? ¿Qué le decimos? Ingrese el nombre de la figura. Ingrese la figura.
aquí vamos a achicarlo, agrandarlo un poquito más, a ver si se ve mejor. Ingrese la figura. ¿Ya? ¿Y ahora qué debemos hacer? El condicional que me habían dicho, venimos aquí a, ¿dónde es que venimos? Venimos aquí a lógico, y fíjense cómo tenemos lo que necesitamos, que les había mostrado en la PPT, venimos a if, y en el if, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cuál sería nuestra ¿De condición? color? ¿Cómo? Ah, no, el cuadrado. Ya, debemos preguntar si la palabra que nosotros tenemos guardada en la variable figura es igual a cuadrado. Entonces, venimos aquí mismo a lógico. Fíjense que están los operadores lógicos que yo les hay aritméticos que yo les había dicho. Aquí tenemos, lo ponemos. ¿Y qué nos está diciendo? Que necesitamos agregarle dos bloquecitos. Si desplegamos esta flechita, tenemos los distintos operadores aritméticos que yo les había dicho. Entonces aquí, ¿qué decimos? Dejamos el signo de igualdad porque queremos preguntar si es igual. Venimos a las variables. Entonces preguntamos si el valor que está en la variable figura es igual a un texto. Por tanto, yo lo que debo poner aquí es un texto. Vengo a texto y escribo esto. Y pregunto cuadrado. ¿Ya? Y si eso pasa, ¿qué tengo que hacer? Si eso es verdadero, Dibujarlo. Dibujar. dibujarlo. ¿Y cómo nosotros dibujábamos un cuadrado? En color. Y pen down. Ya, muy bien. ¿Y qué más? Le podemos poner... Ahora vemos lo de los colores. Vamos a dibujarlo primero porque nos están pidiendo un color Creo que era aleatorio. turtle. Muy bien. Podemos agregar la tortuguita. ¿Ya? ¿Y cómo dibujábamos? Podemos poner el pen. Ahí viene el lápiz. Ponemos el pen. Down. ¿Qué más? ¿Qué nos permite a nosotros dibujar? ¿Cómo la Coti podía dibujar su cuadrado? ¿Qué es lo que hacía la Coti para dibujar su cuadrado? Fíjense que es lo mismo. ¿Qué hacía la Coti en el Tenía que jueguito? moverse a la derecha, para abajo. Muy bien. Profe, un relleno de color. Muy bien. Entonces la Coti, ¿qué es lo que hacía? Moverse a la derecha, después se movía para abajo. Lo mismo tenemos que hacer aquí, pero lo tiene hecho con otras palabras. Miren, aquí lo tenemos. En las tortugas, nosotros tenemos mover a la derecha, vamos a ponerle un valor fijo, ¿ya? Vamos a ponerle un valor fijo, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Girar 90 grados, y ya nosotros aquí lo podemos hacer y repetir esto 4 veces, pero nosotros vimos en la clase pasada que si nosotros repetimos estos dos bloquecitos, lo vamos a repetir 4 veces, podemos escribirlo una única vez y utilizar un ciclo. ¿Se recuerdan? Utilizamos un Los loop. loops. Muy bien. Utilizamos un loop, le decimos 4 veces y vamos a poner esto aquí. Estos dos bloquecitos que tenemos los ponemos aquí 4 veces. ¿Ya? Lo ponemos 2 veces y nos los va a repetir, lo que tenemos aquí dentro nos los va a repetir 4 veces. Y además nuestro ejercicio nos dice, de momento, que si esto no se cumple, es decir, que si yo no escribo cuadrado, me dé un error. Miren. Miren dónde está mi mouse, en la flechita dentada yo hago clic derecho y me sale lo que habíamos visto en el PowerPoint. ¿Y qué yo digo ahora? Agrego el else. Y fíjense, vuelvo y toco en la ruedita dentada porque si no se me queda esto aquí. Toco y me muestra el else. ¿Y qué nosotros debemos escribir en el else? El texto Que de arroje arroz, una ¿no? palabra error. Que arroja una palabra error, debemos escribir un texto. Y nosotros para escribir un texto en pantalla, muy bien Andrés y Liliana, me parece,
para nosotros escribir un texto en pantalla, nos venimos aquí a texto y vemos que tenemos el print. Entonces nosotros usamos el print, pero el print debe venir acompañado. ¿Y acompañado de quién? De ese mensaje. Venimos al texto y ya podemos utilizar, ¿cuál utilizamos? Este aquí donde le vamos a agregar el mensaje que nosotros queremos. ¿Y cuál es? Figura equivocada. ¿Ya? No sé. Un mensaje que ustedes escriban. Equivocada. Figura equivocada. ¿Qué era lo que significaba print acá? Print es para imprimir en pantalla. Ah, ok. Es para imprimir, Ya. nosotros vamos a utilizar el print para imprimir en pantalla y vamos a utilizar el prompt para pedirle al usuario para que escriba un mensaje y además obtener eso que el usuario escriba. Me va a escribir un mensajito en pantalla, pero además lo que escribe el usuario yo lo voy a poder guardar. Entonces, Sería como para proyectar también en pantalla. el O prompt sea, yo lo te veo va como a... si imprimir. Sí, el print sí, es para escribirte en pantalla un resultado, lo que ustedes necesiten en ese caso. ¿Ya? Entonces el ejercicio me está diciendo además, ya pintamos el cuadrado, pero nos está diciendo que debemos rellenarlo de un color aleatorio. Nosotros nos vamos nos dice un color aleatorio. No nos sabemos, no tenemos por qué sabernos de memoria todos los bloques de Trinket, pero nosotros sabemos que en el tutorial es donde están todo esto de los colores y además tenemos los colores. Entonces nosotros venimos aquí y buscamos, y aquí tenemos el set color, ¿ya? El set color que nos los pinta de un color rojo o de un color que nosotros queremos, pero nos están diciendo que sea random. Entonces nos vamos aquí a colores y miren que nos está diciendo random color. Entonces, si nosotros quitamos este rojito de aquí, chao, ponemos el random color, en principio nos debe colorear de un color aleatorio, según lo que nos está diciendo. Pero nos está diciendo que debemos rellenarlo. Para rellenarlo, nos vamos aquí a Tool y tenemos, fíjense, aquí son palabras del inglés y nos dicen begin fill y end fill, que nos está diciendo rellenar, ¿no? Vamos a utilizar esos dos bloques, vamos a ponerlos para acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A partir de donde nosotros empecemos a dibujar, vamos a comenzar, vamos a poner el begin y vamos a poner el end al final. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar nuestro algoritmo y miren aquí cómo me sale un mensajito. Este mensajito de aquí es lo que me permite a mí hacer el prompt, que me escribe un mensaje en pantalla, pero además me deja el cursor listo para esperando que el usuario escriba algo. Es lo que me hace el prompt. Escribe un mensaje y espera con el cursor a escribir algo. Entonces yo pongo cuadrado, cuadrado, y vamos a ver qué nos está haciendo. Y nos crea un cuadrado. Vamos a ejecutar nuevamente. Yo voy a poner triángulo. Yo voy a poner triángulo. ¿Y qué va a pasar? Que me dijo figura equivocada. ¿Ya? Si yo quisiera entonces dibujar un triángulo, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué yo tendría que hacer? ¿Qué Cambiar cambio? la palabra por un triángulo y cambiarle lo que tiene que hacer porque Muy cambiamos bien. ángulos. Muy bien, Ani. ¿Qué pasa si yo quiero en la misma figura dibujar un cuadrado y un triángulo? Hay que poner otro bloque if. Muy bien, entonces ahí vamos a agregar, yo le puedo poner un elif, por ejemplo, ¿ya? Y básicamente vamos a poner lo mismo que el cuadrado, pero ahora para el triángulo. Entonces vamos a duplicar esto que tenemos acá. Este no, yo quiero el bloque completo. Vamos a duplicar el bloque completo, lo ponemos por acá, y ahora en lugar de cuadrado, yo cambio este cuadrado y digo triángulo. Y ahora vamos a duplicar este repeat, lo vamos a poner por acá. Ahora en lugar de 4 es 3 y el ángulo es 120. 120. Ahora si yo quiero que igual me lo coloree, como me los va a colorear, yo puedo también duplicar. Yo puedo duplicar, duplicar y duplicar. Vamos a ver, ahora los perdí. Ahora dupliqué y está por aquí atrás. Yo puedo ponerlo entonces
El shape igual no es necesario ponerlo, ni el pen, cuando ustedes no los ponen, fíjense, vamos a obviar esta parte de aquí. No vamos a poner ni el pen, ni vamos a poner el tutl. Si vamos a poner este, vamos a poner... ¿Es necesario nunca No. o porque ya está arriba? No, cuando normalmente el shape y el pen, si son down, no hay que ponerlo. Él lo toma por defecto como down. Y el shape, si ustedes no quieren ponerlo, toma por defecto el triangulito. El triangulito que aparece. Si ustedes quieren que les cambie a una tortuguita, o les cambie a un ciclo, o le cambie a otros, entonces sí, es que deben ponerlo. ¿Ya? Si no, se los toma por defecto. Ahora, el set color, sí, porque lo que hizo aquí en el if, este primero no lo va a tener en cuenta para el de abajo. ¿Sí? Va a ejecutarlo únicamente ahí. Entonces, nosotros vamos a ponerle el set color y vamos a ponerle el end fill. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Profe, ¿Sí? ¿es obligatorio que vaya el Beijing Field? Eso es para poder colorear por dentro la figura. Ah, ok, Si gracias. no queremos dibujarla, vamos a no ponérselo para que vean la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Vamos a poner triángulo. Damos enter. Y aquí ahora nos está dibujando una figura. Fíjense, vamos a hacer ahora el cuadrado. Vamos a hacer el cuadrado y fíjense como el cuadrado me saca con la tortuga, me lo dibuja y el triángulo únicamente salía con la flechita. ¿Por qué? Porque yo no utilicé ni el shape, no utilicé ni colorearlo por dentro. Y ¿Entendieron si ahí? tengo ambos, o sea, como que dibujar Sí, el gracias. cuadrado y el triángulo. Si lo quiero dibujar por dentro, entonces necesito volver a repetir el begin fill y el fill y ya, es lo único que tendría que repetir. No, o sea, que me muestre los dos al mismo tiempo. Ah, si yo quiero El los cuadrado dos. y el triángulo. Ah, si yo quiero los dos al mismo tiempo, muy buena pregunta. Yo necesito, de hecho, en la PPT, más adelante aparece esa misma pregunta. Si yo lo quisiera hacer los dos a la misma vez, yo necesito ejecutar, es decir, que durante una ejecución me lo dibuje a la misma vez. Yo necesito que este mensajito que me está preguntando aquí, ¿qué figura quiere?, me vuelva a aparecer, ¿ya? Y para eso, yo necesito ocupar esto mismo que tenemos aquí, que es este repeat que tengo aquí, para que me siga repitiendo ese mensaje todas las veces que yo quiero. Por ejemplo, muy bien, vamos a adelantarnos un poquito, pero de todos modos contenido que tenemos que ver. Como yo quisiera, ahora yo quiero que me esté pidiendo figura, yo quiero que me esté pidiendo figura, hasta que yo ingrese una palabra que sea distinta de triángulo y cuadrado. ¿Ya? Entonces, para eso yo necesito, vamos a ver, yo necesito crear una variable, yo necesito crear un ciclo y decirle, o vamos a hacerlo más fácil. Vamos a decir que vamos a preguntar cuántas figuras yo quiero hacer, cuántas figuras yo quiero dibujar. Entonces, para eso, creamos una variable que le vamos a poner cantidad de figuras. ¿Ya? Le ponemos cantidad de figuras y ahora le vamos a preguntar al usuario cuántas figuras quiere. Le ponemos un texto. Ingrese la cantidad de figuras. Ingrese cantidad de figuras. Muy bien. Y ahora yo voy a tener un ciclo que se va a ejecutar. ¿Cuántas veces? Pues se va a ejecutar esa cantidad de veces que me diga el usuario. Fíjense que aquí nosotros teníamos un repeat. ¿Para qué? Para que se repitiera el dibujar, se repitiera el moverse y el girar, se repitiera 4 veces. Ahora yo voy a necesitar un ciclo que se ejecute las veces que me diga el usuario. Entonces yo voy a utilizar un loop que le voy a poner aquí. ¿Y qué le voy a poner aquí adentro? Pues ya yo no le voy a poner un número fijo, le voy a poner la variable que tiene almacenada ese valor. ¿Y dónde tenemos la variable? Aquí.
Entonces se va a repetir esa cantidad de veces. Ya va a ser un número fijo de veces, pero un número que me va a dar el usuario. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profe. Entonces, ¿qué nosotros debemos repetir? Pues de momento vamos a poner esto aquí dentro, ¿ya? Porque nosotros necesitamos que se repita este proceso. ¿Y qué proceso? Bueno, él ingresó la cantidad de figuras, ya sabemos que se va a repetir. Ahora vamos a ver, él me va a pedir la figura, y si no es esa, me va a pedir la otra, y se me va a volver a ejecutar. Vamos a ver aquí qué pasa. Claro, ingresa la cantidad a la figura. Nosotros necesitamos de... Profe, el problema yo creo que fue el prompt al principio, que agregó solamente el texto. Ah, verdad. Me faltó el prompt. Gracias, gracias, gracias. Entonces, el prompt, porque no ingresamos la cantidad de figuras, ponemos aquí en mensajito. Ahora, ¿y ahora qué es lo que pasa? Ingrese la cantidad de figuras. Y entonces, ¿qué nos está pasando aquí? ¿Esta cantidad de figuras es un texto o es un número? Este prompt Debería es ser un número. o es un número, muy bien. Entonces aquí nosotros debemos cambiar, miren, a número, ¿ya? Aquí abajo yo no cambié, no les hice porque lo que estábamos era un texto, pero ahora sí necesitamos cambiarlo a un número. Vamos a ejecutar, cantidad de figuras, vamos a pintar 2 figuras. Ahora nos está pidiendo la figura, vamos a poner un cuadrado. Nos va a dibujar un cuadrado. Y fíjense cómo me sale nuevamente el mensaje en la misma ejecución de nuestro algoritmo, que anteriormente yo necesitaba volver a decir run. Ahora ya no tengo que decirle, ahora me sale. Y ahora vamos a pintar el triángulo. Y vamos a ver qué pasa. Triángulo. ¿Y qué pasó en este caso? No se Ahí desplaza. mismo. No los dibujó en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en ningún lugar, en ningún momento nosotros dijimos que lo dibujara en otro lugar. Y por tanto empezó en la misma posición. Pero ¿qué es lo importante? Que tenemos que ver aquí cómo nosotros utilizamos ese ciclo para, no solo para lograr que nuestro cuadrado se dibuje, que nos repita 4 veces el mover y el girar, sino también para que nos repita todo este conjunto que nosotros habíamos hecho aquí. Fíjense, lo único que hicimos fue agregar una variable, agregar un ciclo y decir la cantidad de veces. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros deberíamos mover, ¿ya? Nosotros deberíamos mover ese, para que nos lo dibuje quizás en otro lugar. Para eso nosotros podemos utilizar esto que tenemos aquí, GoTo, que nos dice que lo movamos hacia otra posición. Nosotros podríamos decir que crear una variable o darle un valor fijo, como vamos a crear si creamos 2 figuras, pero no sabemos cuántas figuras, entonces quizás le podemos decir la inicial va a comenzar en 0, 0 y la siguiente siempre vas a aumentar en 10, por ejemplo. Nosotros podríamos ponerlo, vamos a ponerlo aquí adentro, pero en lugar de un número fijo, que le vamos a poner unas variables que le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a probar, le llamamos X y otra variable que le llamamos Y. Todo lo que sea manipulable nosotros lo creamos en variable. Entonces nosotros podemos decir aquí que va a ir hasta X y nosotros le podemos decir que va a ir aquí hasta Y. Pero a esa X y a esa Y nosotros debemos darle valores. Por tanto, como nosotros le damos valores a una variable, decimos set, lo ponemos aquí arribita porque tiene que ser antes, tiene que tener valores antes de usarla. Ponemos X, ¿y qué valor nosotros le vamos a dar? Venimos a número, y yo quiero que inicialmente esté en el 0, 0, muy bien, vamos a duplicar. Inicialmente va a estar aquí Y, inicialmente va a estar en el 0, 0, es decir, que la primera figura me la va a poner en la posición 0, 0, y yo quiero que después ese valor de X y de Y, yo quiero que ese valor de X y de Y me lo cambie me lo sume de 20 o me lo sume 30, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso?
las variables. Ahora vamos a sumarle un valor a esa variable. Yo puedo ponerlo aquí, fíjense, después del if, porque va a cambiar. Ya dibujo un cuadrado o dibuje un triángulo, él me lo va a cambiar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Venimos aquí a números, fíjense, vamos a sumarle un valor. ¿Y qué valor yo voy a sumarle? ¿Cómo yo logro sumarle un valor a ella misma? Pues fíjense en un cajón, recuerden el cajón de sus lápices. Yo tengo el cajón de los lápices y si yo compro un lápiz nuevo, que es lo que yo estoy diciendo, a ese cajón agrégale 1 al valor que tenía. Yo tenía 5, mi cajón tenía 5 y yo lo que estoy diciendo ahora es al mismo valor súmale 1, pero guárdalo en el mismo cajón. Por tanto, X que es mi cajón, ¿ya? X es mi cajón, yo tengo que a ese mismo cajón, el valor que tenía, tomarlo y sumarle un valor. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Nuevamente, X más, yo quiero un valor fijo ahora, le voy a dar, en números, le voy a dar 20, ¿ya? Yo le voy a dar 20 y lo mismo para la Y. Voy a decir ahora que ahora la Y va a tomar valor 20, va a sumar el valor que tenía más 20, entonces así se va a ir aumentando. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo, a ver qué pasa. Cantidad de figuras 2, vamos a hacer nuestro cuadrado. Vamos a dibujar el cuadrado, vamos a dibujar el triángulo. Y fíjense cómo ya no me lo pinta, me lo dibuja en la misma posición. ¿Por qué? Porque me lo corrió para arriba y para abajo, disculpe, me lo corrió para la derecha y para arriba, me lo corrió 20 unidades. Si quieren ponemos aquí un número más grande para que se vea más la diferencia. Podemos poner 50, y vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a poner 3 figuras. Ejecutar nuevamente porque toqué otra tecla, 3 figuras. Entonces vamos a poner un cuadrado, nos los va a dibujar. Vamos a poner un triángulo, fíjense cómo nos los corrió ya más, ¿ya? Y vamos a poner un cuadrado, ¿ya? ¿Y por qué nosotros estamos viendo el movimiento del pen? Porque no teníamos que haber puesto un pen up para que cuando cambia la otra posición no veamos esa línea. Entonces si ponemos, vamos a ejecutar 2 figuras, en la primera vamos a poner cualquier cosa, nos dice figura equivocada, pero sin embargo nos dice ingrese las figuras. ¿Y por qué no los está corriendo? Porque yo aquí a la X y a la Y le estoy dando una nueva posición. Y por eso es que ustedes ven que el mouse se corre porque ahora él se va a posicionar aquí para dibujar la nueva figura. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Escribir, poner un pen up para que no se vea esa posición y únicamente él cambie. Y ahora yo quiero un cuadrado y él me va a dibujar el cuadrado a partir de ahí. Entonces nosotros podemos venir, un pen, vamos a ponerle así, vamos a ver ahora, escribir cualquier cosa, claro. 2 figuras, vamos a escribir cualquier cosa y fíjense cómo ahora se movió y no me dibujó la línea. Y ahora decimos triángulo y me lo dibuja a partir de ahí. Pero me lo dibuja en blanco porque en el triángulo yo no puse un pen. En este caso sí es necesario poner el pen que no va a pasar, fíjense, en el cuadrado. Si yo empiezo ahora y lo que dibujo es un cuadrado, si lo va a dibujar porque en el cuadrado se habíamos puesto el pen. Entonces, nosotros vamos a poner aquí el pen y vamos a ponerle down para que ahora sí nos dibuje el triángulo si la primera vez ya yo lo subí. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? Ani, ¿entendiste cómo logramos resolver la duda que tenías? Sí, se entiende.
El resto, me preocupa también los que no hablen. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro ejercicio y que nos está diciendo dibuja un polígono regular, pidiéndole al usuario que ingrese el número de lados. ¿Ya? Yo solo quiero ahora que ingrese el número, es decir, la cantidad de lados, y nuestro programa nos va a hacer todo lo demás. ¿Ya? Ya yo no tengo, ¿se acuerdan? La clase pasada, se los busco. En la clase pasada, vamos a ver por acá, nosotros habíamos hecho un cuadrado y nosotros habíamos hecho por aquí un cuadrado. No llegamos a pedirle, únicamente le pedíamos la longitud y hacíamos un cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero este algoritmo? Yo quiero modificarlo y que el usuario me ingrese únicamente la cantidad de lados y yo dibujar la figura que sea. ¿Cómo ustedes creen que nosotros deberíamos modificar este algoritmo? ¿Qué se les ocurre que yo pueda pintar cualquier polígono regular? Recuérdense que los polígonos regulares son aquellas figuras cuyos lados y ángulos son iguales. ¿Ya? Entonces, yo quiero poder pintar un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono, un heptágono, vamos a decir hasta 10 lados. ¿Qué pasaría? ¿Cómo ustedes creen que yo lograría Entonces eso? la longitud debería, como que la longitud debería ir relacionado como que con la cantidad de veces que se repite, algo así. Más o menos. Tiene que ver como alguna relación entre dos cosas, pero no sé cuál de esas dos cosas. Muy bien, por ahí va la cosa, no exactamente con la longitud, pero por ahí va la cosa. Si ustedes, Yo creo que el problema es determinar la rotación, cuando los grados de rotación, según lo que te piden en el prompt. muy bien Andrés, muy bien, ese es digamos que el kit de este ejercicio, donde nosotros tenemos que determinar ese ángulo. ¿Y cómo nosotros determinamos el ángulo en que va a rotar? Si es una figura regular en que todos sus ángulos son iguales, ¿cómo nosotros sabemos el ángulo que nosotros vamos a girar? 90. No te escucho, Anne. Se corta. 90. 90, lo único que hoy fue 90. 90 únicamente no puede ser porque sería para el cuadrado. Pero ¿cómo nosotros tenemos ese 90? Si es 4 lados, ¿cómo nosotros tenemos ese 90? ¿Cuánto es, cuál es el diámetro completo de una circunferencia? 365. 360. Entonces, si nosotros decimos 360, ¿están viendo mi calculadora ahí? Sí, profe. Entre 4, ¿qué me dio? 90. Entonces, si nosotros hacemos un cuadrado, estamos haciendo un cuadrado que tiene 4 lados y lo que hicimos fue dividir 360 entre 4. Si yo divido 360 entre 3, ¿qué me está dando? ¿Qué figura nosotros giramos 120? El triángulo. El triángulo. Entonces, si nosotros queremos hacer un pentágono, 360 entre 5, ¿se recuerdan que hicimos un pentágono y giramos 72 grados? Pues estamos viendo que cómo nosotros tenemos ese grado en el que vamos a girar, dividiendo 360 entre la cantidad de lados. Entonces, ¿qué dato nosotros debemos pedirle al usuario? ¿Qué dato nosotros vamos a necesitar? Muy bien, la cantidad de lados. Entonces nosotros duplicamos aquí. ¿Y qué vamos a pedirle? Vamos a pedirle la cantidad de lados. Vamos a ver si tenemos una variable. No tenemos una variable con ese nombre. Vamos a decir cantidad de lados por aquí. Cantidad de lados. Aceptamos. Entonces aquí cambiamos y decimos cantidad de lados. Entonces ingrese la cantidad de lados, ¿ya? Ya tenemos la cantidad de lados. Ahora, este repeat de aquí, ¿ahora va a ser 6 o qué número va a ser?
¿qué número debería ser ahora ese repeat? ¿Cuántas veces se me va a Como ejecutar? relacionado a la cantidad de lados. Muy bien, entonces este repeat no nos sirve, tenemos que utilizar el otro, que nos permite a nosotros agregar una variable. Entonces este repeat, ya nosotros sabemos que se va a ejecutar esa cantidad de lados. Por tanto, nosotros ponemos aquí cantidad de lados. Vieron que vamos a ir cambiando nuestro algoritmo. Y ahora, en este left, en este turn left, ¿qué ustedes creen que sea? ¿Que sea este 60? ¿Qué valor tendremos que poner ahí? Hay una forma de poner esa ecuación, 360 dividido Muy bien. cantidad de lados. Muy bien, tenemos que poner esa ecuación. Entonces ahí vamos y revisamos aquí, vamos a revisar en los números, miren aquí, como yo tengo, si se fijan, es tipo una operación matemática donde yo pongo dos valores y aquí yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, ¿qué nosotros vamos a dividir? Pues vamos a dividir esa variable que sea cantidad de lados, tomé la que no era, vamos a dividir esa variable que es cantidad de lados entre ¿quién? Entre 360, ponemos el número y ponemos directamente, disculpe, tenemos que dividir Ok. 360 entre la cantidad de lados. 360 entre la cantidad de lados y nos va a dar ese ángulo. Entonces vamos a ejecutar nuestro algoritmo y vamos a ver qué pasa. Cantidad de lados vamos a ponerle 4 y la longitud vamos a hacerlo de 100. ¿Y qué pasó? Que nos dibujó un cuadrado sin nosotros decir un cuadrado. Vamos a ejecutar nuevamente, porque este algoritmo es para una única figura en cada ejecución. Volvemos a ejecutar. Vamos a decirle 7. Vamos a decirle 50. Y ahora nos dibujó una figura de 7 lados y además con diversos colores porque le pusimos un random color. ¿Hasta aquí entendieron, muchachas, muchachos? ¿Qué pasa entonces si yo quiero dibujar varias figuras? Pues lo que hacemos es lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Lo que voy a hacer es shape, el link, y los voy a copiar ya el link en la diapositiva para que cuando les quede la diapositiva tengan ya también estos ejemplos, ya la solución, y ustedes pueden acceder ahí y verlos directamente. Les voy a copiar el otro que habíamos hecho. Ejemplo, igual después yo se los copio, pero ya les queda ahí en la diapositiva. Hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna, profe. Entonces, Profe, vamos a hacer... ¿Sí? Yo tengo duda, es que no entendí por qué salió como esa figura que tiene bastantes lados. Ah, ya. Vamos a... Estamos aquí en este cuadrado. ¿Por qué tenemos la figura que salió a varios lados? Porque aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Disculpe. Disculpe. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros ahora le vamos a pedir al usuario la cantidad de lados. Y como vamos a hacer figuras regulares donde todos sus lados y sus ángulos son iguales, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Como me dijo Ani, nosotros vamos a dividir ahora 360 entre la cantidad de lados y me va a dar entonces el ángulo en el que ella va a girar. Y si nosotros ejecutamos y nosotros decimos cantidad de lados, ahora le decimos 8, ¿qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo? Dividir este 360 entre 8. Y me va a decir, tu figura se tiene que girar 45 grados, creo que es. Tu figura ahora tiene que girar 45 grados y se va a pintar 8 veces. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo ahora se va a repetir ese número 8 que ingresó el usuario. La longitud aquí, lo único que tiene que ver es para yo dibujarlo del tamaño que yo quiera, pero no me influye en la cantidad de repeticiones de mi ciclo ni en el ángulo en que va a girar. ¿Entendiste ahí? Mira ahora aquí cómo me dibuja. Sí, profe. De 8 lados. ¿Ya? Entonces. Gracias, profe. De nada. Entonces, ahora vamos a hacer otro algoritmo, rapidito.
Y queremos ahora diseñar un algoritmo que intente adivinar. Ya no vamos a dibujar, ahora vamos a hacer puramente, vamos a hacer ejercicios ya que vamos a tomar valores y vamos a imprimir valores en pantalla que no sea un dibujo. Hasta el momento habíamos dibujado y un mensajito, pero ahora vamos a hacer más cosas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Adivinar un número. Vamos a diseñar un algoritmo en que el computador inventa un número, crea un número, y el usuario escribe uno y solo hay que decir si el número que escribió el usuario es correcto o no, o si aceptamos o no. Es como yo les digo, piensa en un número del 1 al 10, ¿ya? Y después yo voy a decirte un número a ver si adiviné. Únicamente un único intento. De momento, un único intento, ¿ya? Es decir, sí o no, si acepté o no. ¿Ya entienden la idea? ¿Entendieron la idea, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, ¿qué se les ocurre que sería nuestro algoritmo? Como algo random. Tenemos que utilizar un random, muy bien. Vamos a crear un nuevo block, un nuevo trinque de block. Vamos a poner adivinador simple, que después vamos a ver que nosotros vamos a hacer otro, que sea 2021. ¿Ya? Vamos a guardarlo, recuerden. Y tenemos que utilizar un random, muy bien. Y ese random, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo guardamos en una variable o no? Ese número Yo aleatorio. creo que sí, porque ya no sería como el número anterior, sino el nuevo número. Ay, no sé. Creo que eso es un elemento. Ya, es un Para no elemento. estar cable. Muy bien, pero yo lo que quiero es que vean la necesidad de crear, la necesidad de cuándo es que tenemos que usar las variables, ¿ya? Para que vean cómo todo eso que yo necesite guardar para utilizarlo nuevamente, yo tengo que almacenarlo en un lugar que yo pueda manipularlo. Por tanto, ese random, ese número, va a ser un número que yo le voy a preguntar en un momento al computador, créame un número aleatorio, pero ese número que me creas, guárdalo, para yo tenerlo y después poderlo comparar. Entonces, nosotros creamos una variable que sea, vamos a ponerle número de computador, ¿ya? Número del computador, por decirle una forma para... Ese número del computador yo lo tengo en una variable y esa variable yo le voy a decir ahora que me lo genere. Vamos a buscar a ver qué me lo puede generar. Vamos a las variables, vamos a los números, leemos aquí qué nos está diciendo y fíjense que hay un bloque que me dice random integer from, es decir que me está, si se acuerdan el enunciado del ejercicio, me dice crear un número aleatorio entre 1 y 10. Básicamente lo que me está diciendo es esto, random, un número integer, es un entero aleatorio entre tal y tal. Y tal y tal, nosotros venimos a números y ponemos los numeritos aquí, entre 1 y 10. ¿Ya? Duplicamos. Y 10. Ya tenemos nuestro número aleatorio que nos dijo Ani, ya tenemos el número aleatorio. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué era lo que decía el enunciado? Que debemos pedirle al usuario un número y compararlo con el número que crea el computador. Un prompt. Muy bien, necesitamos un prompt para ¿No? pedirle ese número a ese usuario. Y si necesitamos un prompt, lo que nos escribe el usuario debemos guardarlo en una variable. Por tanto, creamos una variable que decimos mi número, ¿ya? Es el número que va a escribir el usuario y tenemos que pedírselo, ¿ya? ¿Cómo se lo pedimos? Con el prompt. Vamos al prompt y decimos aquí, escriba un número. Ahora, ¿esto aquí es un texto o es un número? Número. Número, cambiamos a número. ¿Y ahora qué debemos hacer si lo único que tenemos que decir es si aceptaste o no en los números? ¿Cómo ustedes lo harían?
¿Cómo yo valido que estos dos números son iguales o son diferentes? Si yo Con el tengo, sí. muy bien, con el sí. Es como cuando yo tenía en Excel y quería validar que dos valores fuesen iguales o que un valor fuera mayor que el otro. Entonces era con un sí. Ahora vamos a utilizar también un condicional. Y donde vamos a los lógicos, utilizamos un sí. ¿Y cuál es nuestra condición? Preguntar si esos dos números son iguales. Vamos al lógico. Aquí miren, tenemos. ¿Y qué vamos a decir? Si mi número es igual al número del computador. Fíjense que ya yo no voy a manipular números directamente, sino lo que voy a hacer es comparar las variables que tienen esos valores. Entonces, si son iguales, yo vengo a texto, ya sabemos que tenemos que imprimir algo, ¿y qué vamos a imprimir? Vamos a texto y vamos a imprimir un mensajito en el que ponemos, por ejemplo, aceptaste, ¿ya? Y si no, vamos a poner un else, aquí agregamos el else, y si no, le agregamos un mensajito que diga no aceptar, ¿ya? Y le ponemos una carita triste. Ejecutamos nuestro algoritmo y vamos a ver qué nos dice. Escribe un número, no aceptaste. Ahora tenemos que volver. Escribe un número, no aceptaste. Y ahí vamos a ver quién gana. En intento, mira, acepté. ¿Vieron? Es un número aleatorio. Si ustedes quieren saber qué número escribió entonces el computador, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Decimos duplicar aquí y decimos no aceptaste. Vamos aquí al texto. Vamos a crear un texto más largo en el que lo borré justo. Ponemos aquí aceptaste y así sabemos el número que creó el computador. Aceptaste y ponemos aquí aceptaste, un mensajito, el número, aceptaste aquí ya, si aceptaste es porque escogió el mismo número, en este no tenemos que poner, pero en este podemos decir no aceptaste, por ejemplo, podemos poner otro mensajito y decirle punto el número que escogió el computador fue, ¿y qué número fue? Pues el valor que está guardado en donde, en la variable número del computador. Entonces, ejecutamos, fíjense, vamos a escribir un número y me dice no aceptaste, el número que escogió el computador fue el 7. Y así nosotros podemos seguir jugando y me dice ahora fue el 9 y ahora fue el 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué desafío nos vamos a plantear? ¿Cómo nosotros logramos qué nosotros debemos hacer para que este algoritmo yo pueda seguir ejecutándolo hasta que yo adivine el número? Piensen eso y en la próxima clase resolvemos ese desafío. Piénsenlo. ¿Cómo yo logro? Porque fíjense que ahí yo en cada ejecución únicamente me dice si acepté o no. ¿Ya? Entonces, piensen como si ustedes estuvieran jugando con otra persona, que ustedes adivinen un número, ¿qué pistas ustedes le darían a esa persona para que identifique o no el número que ustedes están pensando? ¿Sí? Piensen eso y después lo vamos a llevar entonces a la programación. Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos dentro de una semana. Ya la semana que viene tenemos vacaciones. Porfa, bueno, el viernes tenemos certamen, ya se les van a dar todas las orientaciones, el coordinador les va a enviar toda la información. Estudien, pero siempre recuerden que lo más importante es que sean felices, que no se estresen y una nota de un certamen no define a un estudiante, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, hoy en la ayudantía van a hacer los certámenes. Yo les hice un video con la solución de un certamen. Hoy en la ayudantía van a resolver al menos uno de los certámenes que les subí también a aula, y es importante que resuelvan también todos los certámenes esos que yo les subí de años anteriores, los certámenes tipos de años anteriores, y cualquier duda me vean, ¿sí? El mayor de los éxitos en el certamen, y acá estoy. Nos vemos.
y disfruten las vacaciones, ¿sí? Chao, Descansen. Profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.